Es un bus normal, ahorita les muestro una parada de bus. Y ustedes se imaginarán cómo funciona. Huele bien. Hola mis panas, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hacer algo bastante diferente. Vamos a ver cómo es andar el transporte público aquí en España, específicamente en la región donde yo vivo, Salamanca. Ya casi llega el bus, aquí el bus es súper puntual, así que no te vas a preocupar por llegar tarde a tu trabajo, a donde quieras ir, porque el bus llega a la hora que es. Allá está la estación de buses. Aquí andar en buses, como es tan específico y todo correcto, hay una página web de, bueno, la del ayuntamiento del pueblo donde ibas o la parte de donde ibas, y en la página del ayuntamiento está el horario de los buses. Por ejemplo, aquí está, aquí podemos ver las horas de salidas y las horas de llegada. Está tan estructurado que, bueno, hablando del bus, ahí viene, por la rotonda. Así que vamos a darle porque nos deja. El bus cuesta 1,65 por ahí, pero también hay un bono que puedes comprar al mes de 20 euros. Y bueno, ahorita seguimos porque nos deja el bus. Después de subirme en el bus, me dan este tiquecito de lo que me costó el bus. Oigan, aquí ando y no huele feo como dicen. Huele bien. Pero sí me siento raro. Soy el único moreno en el bus. Ahí está mi bro. Pero chévere. Es como cualquier bus, pues. No hay diferencia. Bueno, ya nos bajamos del bus. Nada, chévere, es un bus normal, ahorita les muestro una parada de bus. Otro tipo de transporte sería los taxis que están ahí. La señora no, porque ese es el 11. Sería esos taxis, obvio. Bueno, aquí en Salamanca, por lo que yo he visto y he intentado y he probado, no hay Uber o aplicaciones así de taxi, solo está el taxi de la ciudad. He probado buscando otras cosas, pero nada, el taxi. Ese es el taxi de Salamanca. Esos que están ahí. Creo que los pueden llamar por vía telefónica o por alguna aplicación, no estoy seguro, nunca lo he usado. Pero sí, la vez que intenté usar Uber, que he chocado, quedé como que what the fuck, porque no. Bueno, a ver, el transporte público aquí es tan normal que pues están estas cosas. Vean, todo esto sería el mapa de las paradas de buses y tal. Nosotros veníamos de por acá, bien lejos, pues. Pero la sede central es en la Gran Vía. Y una vez me fui ahí en la Gran Vía y eso bacano. Y los horarios, vean. O sea, todo está organizado. Todo está tan organizado que los horarios, los lugares, está todo bien marcadito, pues. Se parece mucho a la línea del metro de Caracas. Es joda. No se parece a ninguna línea del metro de Caracas. Aquí está Pizarrales, todo el mapa de Salamanca y toda la vía, pues. Aquí está la catedral. Los lugares de interés. Si vienes a Salamanca algún día, pues yo sé que vas a venir a Salamanca y me vas a traer queso llanero, queso de mano. Bueno, esa es la catedral, lo que es el centro de Salamanca. Claro, el bus no te va a pasar por el medio, sino que te pasa por los lados. Pero cuando vengas algún día y quieres ahorrarte costos en plata y pasajes y todo, en taxi, agarra el bus que es más barato por unos 65 o el bono de un mes que vale 20 euros. Y nada, todos los buses se agarran aquí, que es la salida principal también. La Plaza Mayor, catedrales y ya, y eso es todo, gente. No te me vas a perder en esta linda ciudad, en esta ciudad mágica y bella, no. Y bueno, también si te quieres ahorrar cosas, puedes comprarte una patineta eléctrica. En su día cotidiano, que si para ir a la escuela o ir al trabajo, lo pueden usar aquí en España, es bastante común. Y son los famosos patinetes eléctricos. Tienen que tener muchas cosas en cuenta. Esto es rapidísimo. Lo máximo que llega por ejemplo, es un Xiaomi 1S y llega a 30 kilómetros aproximadamente. Yo lo máximo que llega a 25 porque no le he agarrado el hilo todavía. Pero bueno, este es otro transporte que podrían usar si están por aquí, por España, y quieren ahorrarse pasaje y tal. El costo de uno puede costar 100 euros o 200 más o menos. Cuando lo vayan a usar, usen siempre casco.
por su seguridad, por favor, no se vayan a matar en uno de estos por la velocidad o por frenar mal o por cualquier X o Y cosa, porque el casco es seguridad. No hagan como muchos que lo usan y no usan casco, ¿oyeron? Acuérdense, siempre cuiden la seguridad de ustedes. Entonces, bueno, gente, ese es otro vehículo que les puedo recomendar, que pueden usar en España para transportarse. Pueden andar por ahí. Uy. Bueno, mi pana, y ese no es el único tipo de transporte que puedes usar aquí en España. También están las bicis que las puedes alquilar en medio de una aplicación, no sé cuál es. Y nada, lo que sí sé que es algo carita, por 15, 20 minutos más o menos. Y nada, las alquilas, ahí está tu seguro. Su asiento está bonito, se ve cómoda, se ve chévere, tiene asientos reconfortantes, sus velocidades respectivamente. Todo no es publicidad, pero si ven eso, ayuntamiento, patrocínenme, por favor. No, pero o sea, chévere, chévere. Están las bicis, está el bus, está el taxi, tienes varias opciones para transportarte aquí en España o en Salamanca hoy. Bueno, aquí dice que es con una tarjeta. Quizás una breve información de todo esto. Y aquí está el número telefónico, atención al usuario, y le pueden llamar. Le pueden llamar a preguntar. Es decir, yo presiono algún numerito de aquí y se supone que me deberían atender, pero como no tengo tarjeta no vamos a hacer eso hoy. Así que otro día vamos a andar en bici de estas. Son bastante cómodas y son más seguras que las propios patinetes, porque esta cosa a la vez, como ustedes la ven aquí, de fina, bacana, pueden llegar a ser muy peligrosas. Muchos casos han habido de que gente se ha matado en eso, ha tenido accidentes mínimos, pero sí se tiene. Claro, aquí también se puede tener accidentes, pero es mucho más seguro. Pues, ya saben, ¿no? Ese sería otro método de transporte que podrías usar aparte del bus. Claro, y bueno, y si te quieres ir algún día en bicicleta para otra ciudad, puedes usar la bicicleta. No vayas a usar patinete en autovía, ni se te ocurra, ¿viste? Hablando de transportes, aquí está un estacionamiento de bicis. Por si tienes bici, la estacionas ahí. Y bueno, y ustedes se imaginarán cómo funciona. Ustedes meten la bici ahí, meten ahí y pues eso baja solo y pagan, pues pagan aquí, broma, y la bici baja sola y se guarda abajo. Pero ahí está. Y listo, mi pana, listo. Así de sencillo, así de fácil. ¿Qué les parece? Cuando les digo también que pueden andar en bici, pues es por eso, porque hay ciclovías. Otra forma de transportarte por aquí, por España, es el tren. Otra estación de buses, ahí está, vean, chequen. Y por aquí pasa el tren. Me alcancé a grabarlo, pero pasa por allá arriba. Para viajar entre ciudades, el tren. Sí, aquí en España funciona el tren y en toda Europa funciona. Es tan efectivo que la gente viaja por tren todos los días. Y miren eso, ahí está la estación del tren y aquí están los trenes. Algún día viajaremos en tren, gente. Todavía estoy planificando a ver cuando viajamos, pero espero que pronto. Qué bella es la vida aquí, gente, qué bella. Aquí el tren, algún día viajaremos en tren, estoy seguro, gente. Los llevaré por todos esos fieles, conociendo España y lo que queda de Europa, pero primero ahora España. ¿Y qué les parece el tren? ¿Ustedes han viajado en tren? Díganme en los comentarios qué tal es la experiencia, qué tal es la cuestión, qué tal es la vaina. Y es otro método de viaje aquí, aparte de los aviones también, otro método de transporte aquí si te quieres viajar. Además es económico, por ahí ronda 20 euros más o menos los boletos para arriba, o a veces hasta menos, depende de la temporada del año. Y eso ha sido todo por hoy, gente. Espero les haya gustado, suscríbanse al canal. Nos vemos en otro video. Hasta la próxima, gente.